No hay temor, porque yo sé que en sus manos está mi futuro. La vida vale más y más solo por él. Última estrofa y recibimos la palabra. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor. Batallaré y al ver mi vida triunfando en Cristo, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque vive, triunfaré. Ya no hay temor, porque yo sé es suyo. La vida vale más y más solo por él. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente agradezco la invitación del hermano Moreira al invitarnos a estar con él aquí en esta noche y bueno, esta tarde, y siempre para mí pues será un gusto el poder compartir la palabra del Señor. Reciban saludos del Tabernáculo Luz al Atardecer en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Ellos sabían que iba a estar aquí y les envían saludos. Y bueno, una vez más agradezco la oportunidad que nuestro pastor me da de poder compartir con ustedes algunas cositas de la palabra del Señor, siempre pensando que sea de ayuda y bendición para todos. Antes de leer la palabra, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedirle la dirección a Él. Padre, en este momento, Señor, te agradecemos, oh Dios. Yo en lo personal te agradezco el que tú me permitas estar por primera vez en esta iglesia, Señor Jesús. Padre, y siempre con el deseo de poder traer algo que pueda acercarnos más a ti, Señor. Ese es el propósito siempre, Padre, esa es mi actitud, Señor. Hablar tu palabra que pueda ayudar y bendecir a tu pueblo, Señor Jesús. Bendice a los creyentes que están en esta tarde aquí. Bendice al pastor local, Señor, y que tu palabra, Padre, pueda correr, Señor Jesús, y que nos pueda ayudar, Padre Celestial, en nuestro caminar cristiano. Estamos en tus manos, Señor, pidiendo que tú seas con nosotros y nos ayudes y nos bendigas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En esta tarde voy a pedirle que tome su escritura y abra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 18, el verso 20. Es una escritura que casi al poner nuestra vista en ella la podemos incluso hasta citar de memoria, porque es muy conocida. Yo creo que todo predicador en algunas ocasiones la ha citado. Aquí está el Señor hablando algo importante y dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Yo creo que en esta noche nosotros cumplimos ese requisito. Allí estoy en medio de ellos. Ahora, tome su asiento, esta promesa no es poca cosa. Yo creo que, bueno, todos nosotros cuando alguien nos visita, bueno, nos sentimos bien.
pero el hecho de que Él haya prometido visitarnos, eso no es cualquier cosa. Es lo mejor que puede suceder. Ahora, mire, el problema con esto es que muchos, yo mismo, la hemos citado como que por el hecho de que Él diga que donde quiera que estén dos o tres congregados en su nombre, ahí estoy en medio de ellos, como que eso sucede por automático, digámoslo así. Y vamos a ver a través de la Escritura aquello que nos ayude, porque yo creo que nosotros queremos la presencia de Jesús en nuestros medios. Porque usted sabe, si no está Él con nosotros, somos solamente un grupo más que se ha reunido. Lo que hace la diferencia, o lo que debe hacer la diferencia, es la presencia de Jesucristo, y eso es lo que queremos nosotros. Ahora, voy en esta tarde, voy a hablar sobre un pensamiento que el Señor puso en mi mente, que se llama, quiero ponerle atmósfera espiritual. Porque sabe, hay una atmósfera correcta, pero aún una atmósfera correcta no es una atmósfera espiritual. Una atmósfera espiritual es algo más elevado que eso todavía, y es a lo que queremos hablar un poquito en esta tarde. Mire, primeramente, ¿qué es una atmósfera? Bueno, cualquier diccionario nos dice que la atmósfera es el ambiente o situación que rodea a una persona o una cosa. Es aquello que está alrededor de nosotros. Esa es la atmósfera. Ahora, la atmósfera no se crea por sí misma. El profeta nos dijo que a nosotros como seres humanos, el Señor nos dio la facultad de crear la atmósfera. Entonces la atmósfera no es el color de las paredes, el color del techo, etcétera, no. La atmósfera a nosotros, Dios nos dio la facultad para poder crearla. Ahora, y esa atmósfera no solamente es decir, bueno, vamos a ir a la iglesia, vamos a crear la atmósfera correcta para que el Señor nos bendiga. Ahora, eso está perfectamente bien. Pero el hermano Brennan no nos dijo solamente que es en la iglesia donde tenemos que crear la atmósfera. La atmósfera la podemos crear en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle, donde quiera que estemos, pero principalmente en el lugar que Dios nos ha provisto para adorarle a Él. Ahora, hay algo importante, mire, esto es muy importante, porque depende de la clase de atmósfera que uno crea, dependerán muchas otras cosas. Mire, por ejemplo, la gente del mundo, bueno, ellos tienen sus propios gustos, sus propias costumbres, y en base a eso crean esa atmósfera en la cual ellos viven, la gente del mundo. Ahora, con el cristianismo es exactamente lo mismo, solamente que nuestros gustos son distintos. O sea, no cree usted que nosotros como cristianos somos los únicos a los cuales Dios nos dio la facultad de crear la atmósfera al ser humano en general. Buenos, malos, estén donde quiera que estén, si en esta tarde están en alguna plaza, donde sea, ellos ahí están creando una atmósfera. Usted, por ejemplo, va a un estadio de fútbol y aquella atmósfera es tremenda, está prendida. Pero ¿qué es lo que crea la atmósfera? No es en sí la pelota, ni siquiera es el color del uniforme de los jugadores, es la gente que está allí, que ellos forman esa atmósfera. Y usted sabe, bueno, por eso usted se fija en esos grandes partidos, siempre los equipos traen unas porristas. ¿Para qué? Bueno, para crear la atmósfera, para que la gente se encienda y apoye más a ese equipo. Por eso el crear la atmósfera, eso no solamente es de los cristianos, es de toda la gente. Pero bueno, nosotros no estamos interesados en saber qué tipo de atmósfera ellos crean allá. Queremos saber cómo crear nosotros la atmósfera correcta. Ahora, mire, y depende de la atmósfera que nosotros vamos a crear, eso también va a ejercer una influencia con aquellas personas con las cuales nosotros tenemos contacto. Voy a comenzar leyendo lo que dice el profeta en un sermón titulado Amor. Dice, ahora se dan cuenta que al ser un hijo o hija de Dios, que ustedes son un creador inferior. ¿Qué cosa? Hay un creador que creó los cielos y la tierra. Ese es Dios. Pero nosotros somos también, el profeta dice, un creador inferior. Oh, qué cosa, mire. El profeta de Dios, cuando él, ahora Dios es el creador, yo lo entiendo y lo creo. Pero aún Dios nos mostró que Dios le puede dar o le da la facultad al hombre no solamente para crear la atmósfera, sino para crear cosas, existencia. Mire, y desde luego yo nunca pondría al hermano Brennan por encima de Jesucristo, claro que no.
Pero Dios en su mente, el profeta nos dijo, cuando Jesús transformó el agua en vino, los elementos del agua ya estaban allí, porque fue lo que Dios creó en el principio. Solamente vino una transformación. Cuando Él multiplica los peces y los peces ya estaban allí, los panes ya estaban allí, solamente vino una transformación. Pero cuando un profeta se para y dice, yo quiero una ardilla en aquella rama de aquel árbol, no había ningún elemento allí con lo cual crear una ardilla. No fue un proceso de evolución, fue un proceso de creación. Él habló y Dios respondió. Él habló y allí apareció. Ahora, pero entonces dice el profeta de Dios, ¿saben ustedes que ustedes crean la atmósfera en la que viven? ¿Se dan cuenta que la atmósfera en la que moran ustedes en la atmósfera en la que viven ustedes influencian a alguien más? ¿Qué hace que las personas actúen en la manera que lo hacen? Es debido, ¿qué hace a los borrachos que les gusta estar con los borrachos? ¿Qué cosa? Como solía decir mi madre, el antiguo proverbio, creo que es sureño también aquí, aves de un mismo plumaje se juntan, debido a que tienen cosas en común. Ahora, ¿cuál es la razón? Ahora, nosotros en esta tarde pudiéramos haber estado en cualquier otro lugar, pero ¿qué es lo que nos trajo aquí? Porque tenemos cosas en común. Hay cosas que nos identifican. La palabra de Dios, el mensaje que Dios envió, creer que Dios envió un profeta en este tiempo. Ahora, desde luego que existen dos tipos de atmósferas que nosotros podemos crear. Una atmósfera positiva o una atmósfera negativa. Una buena atmósfera o una mala atmósfera. Una atmósfera santa o una atmósfera impía. Porque uno puede crear los dos, no solamente es cosa de decir, ok, sí, yo puedo crear una atmósfera, pero ¿qué clase de atmósfera es la que voy a crear yo? Mire, el profeta habla en el sermón, es su vida digna del evangelio. Dice, ¿sabía usted que usted mismo es un pequeño creador? ¿Sabía eso? Seguro. Mire, y aquí está, esto está maravilloso. Ustedes han visto personas cuya compañía disfrutan. Ustedes no saben por qué, sencillamente son esa clase de persona amorosa. ¿Han visto eso? Esa clase muy amable, a uno le gusta andar con ellos. Eso es, ellos crean esa atmósfera por la vida que viven, la manera en que caminan, su conversación. Por eso el apóstol Pablo dijo que nuestras conversaciones deben de ser santas. No solamente es cuestión de ya no decir maldiciones, majaderías como el mundo lo hace, pero nuestras conversaciones tienen que ser correctas. Mire, qué cosa. Porque no es solamente, a lo mejor, usted sabe, una persona en el trabajo, quizá nunca le ha hablado a nadie, pero el hecho, alguien lo nota. Mire, le voy a poner este ejemplo. Pedro, cuando él negó al Señor, la mujer lo reconoció y le dijo que qué era lo que lo estaba delatando. Su manera de hablar. Y no es porque él tuviera otro acento en la manera de hablar. Por eso él, para tratar de camuflar aquello, entonces comenzó a hablar algunas palabras de las que hablaba antes, quizá cuando andaba pescando en el mar de Galilea. Pero con todo y eso la mujer lo había identificado que él tenía algo distinto. Tan solo por la manera de hablar. Por eso el profeta ha visto eso. Esa clase muy amable, a uno le gusta andar con ellos. Eso es, ellos crean esa atmósfera por la vida que viven, la manera que caminan su conversación. Luego ustedes han visto aquellos que cada vez uno los evita. Constantemente quieren hablar algo malo y criticar a alguien. Todos nosotros hemos tenido esa experiencia. Uno dice, oh vaya, ahí viene, va a criticar a alguien. Ya llegó aquí, va a criticar a este hombre. Ellos no van a hacer más que decir chistes obscenos o algo de mujeres o algo así. Uno simplemente detesta estar alrededor de ellos. Ven, ellos crean aparentemente personas muy amables, pero ellos crean esa atmósfera. Ahora, uno
siempre quiere estar o querría estar cerca o con alguien que forme la atmósfera que nos acerque más a Dios. Mire, ahorita estaba viendo una cita muy maravillosa que dice el hermano Branham aquí en el sermón, como el águila que excita su nidada. Dice, hace algún tiempo, un ranchero y yo íbamos juntos. Habíamos sido compañeros por mucho tiempo. Yo nunca lo podía llevar a Cristo. Estábamos allá muy alto en las montañas y él tenía una pequeña joroba en su espalda e iba cargando un rifle muy grande en su espalda caminando. La luz estaba brillando a través de esos árboles en donde casi ningún hombre había caminado alguna vez. Él de pronto se detuvo y miró para todos lados y él dijo, esto parece una catedral. Yo le dije, Jeff, yo lo sentí a él aquí desde que empecé a cruzar la montaña. Hermano, cualquier persona, por eso, mire, esto es importante. Ahorita voy a entrar a eso, de lo importante que es crear la atmósfera correcta, principalmente aquí en la iglesia. Porque entonces, cuando una persona viene, quizá no entiende, es más, la primera vez quizá no entiende absolutamente nada de lo que se está diciendo. Pero hay algo en la persona que lo atrae, que lo va a hacer venir una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, hasta que eventualmente comience a entender aquello de lo que se habla. Pero entonces lo importante es formar la atmósfera correcta, porque esa atmósfera cautiva a la persona, la hace querer regresar una y otra vez. Ahora mire, qué cosa, el profeta también cuando habla de la atmósfera correcta, él habla de Abraham. Dice que él vivía tanto en esa atmósfera. Ahora, porque cuando él reconoció que uno de aquellos tres personajes lo estaban visitando era Dios mismo, es porque él vivía en esa atmósfera, dijo el hermano Branham. Las cosas espirituales son discernidas espiritualmente. Él vivía en ese ambiente de tal manera, en esa atmósfera, que un día cuando vinieron aquellos personajes, él sabía que uno de ellos, él ya lo conocía. Mire, aquí hay algo tremendo. Hermano Billy Paul Branham dice, él conoció al ángel del Señor. Dice que él era un adolescente de unos 12 años cuando en una ocasión estaban en Illinois. Y entonces él dice que en una de esas madrugadas el ángel del Señor visitó al profeta. ¿Sabe una cosa? No se requiere estar en el más grande edificio para tener una visitación de Dios. A veces se puede hacer en una cabaña. Miren, aquellos años el hermano Billy Paul dice que su papá era una de las personas que siempre buscaban lugares que no fueran tan lujosos para hospedarse. Y en esa ocasión escogieron aquel hotel barato. Y uno podía pensar, a veces uno como dice, ¿cómo voy a ir a ese hotel? Pero Dios se dignó a enviar su ángel a un lugar tan sencillo como ese. Y entonces, cuando el ángel apareció, dice que el hermano Branham, que él le dijo, oye, le dijo al ángel que si él permitía que Danny, el hermano de él, y Billy Paul lo vieran. Y entonces que el ángel le dijo, despierta a Billy. Dice que él estaba acostado en la cama y de pronto siente que su papá le pone una almohada así encima en la cabeza, en la cara, y le dice, Billy, dijo, ¿tú has oído del ángel del Señor del cual habla tu papi? Dijo, sí, señor. Dijo, mira, él está aquí y él permitió que tú lo vieras. Y entonces dice que de pronto le quita la almohada y en la esquina ve a aquel hombre. Usted sabe, muchas veces uno piensa que un ángel tiene alas y eso, pero dice, él vio como un ser humano y lo describe como estaba. Dice que el ángel no le dijo absolutamente nada más permanecía con los brazos cruzados. Y de entonces, de pronto, el ángel se convirtió en aquella columna de fuego y salió por allí. Y escuche, dijo, y esa es una cosa importante, recuerde, los ángeles de Dios no se han ido. Dijo el hermano Branham. Dijo, hay dos razones por las cuales la gente no ve ángeles. Dijo, o una porque no creen en ellos, o otra porque no viven bien. Ahora, entonces el hermano Billy Paul dice, cada vez en las reuniones de mi padre, cuando el ángel del Señor, cuando él decía, ya está aquí,
Dijo, yo sabía que allí estaba, quizá yo no lo veía, pero yo podía sentir su presencia, porque podía sentir lo mismo que sentí. Y yo quiero decir que en cada lugar quizá donde él iba, él podía percibir. ¿Sabe usted que en esta tarde aquí hay ángeles? Quizá nosotros no los podemos ver con su vista natural, pero cuando formamos la atmósfera correcta, entonces Dios está por su palabra obligado a respaldar cualquier reunión del Espíritu Santo. Así que mire, el profeta dice, yo dije, Jeff, yo lo sentí a él desde que empecé a cruzar la montaña. Imagínese usted, ahora el profeta de Dios, más, escuche, más de la vida que él vivió. Yo no sé qué porcentaje, quizá un 70, 80% de los 56 años que él vivió. Más de eso, quizá en ese porcentaje, él vivía en una atmósfera sobrenatural. Bueno, Billy Paul lo dice. Dice, por ejemplo, cuando iban a repartir las tarjetas de oración, le decían, mira Paul, tú vas a ir hoy a la reunión y vas a repartir las tarjetas de oración. Dijo, asegúrate que le des una tarjeta de oración a una mujer que va a ir con una blusa roja y una falda verde. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque ella tiene cáncer y no lo sabe. Y ella necesita tener esa tarjeta de oración para ser sanada. Él vivía en esa atmósfera. Él no decía, Señor, dame una visión. Dios se las daba automáticamente. Mire, aquella cosa era tan tremenda. El hermano Peregrine dice que en una ocasión ellos iban a Canadá. Entonces el hermano Branham iba manejando. Y entonces dice que el sentido contrario pasa a una pareja en un auto que iban no sé a qué velocidad. Y le dijo, hermano Perry, es mejor que oremos por esa pareja que acaba de pasar, porque adelante van a tener problemas. Y entonces que el hermano Green, ¿qué le dijo? Hermano Branham, o más bien el hermano Branham le dijo, hermano Green, hermano Perry, ¿sabe usted la razón por la cual el Señor me da visiones aun cuando vengo manejando? Dijo, porque Él quiere darme confianza cuando yo esté en la plataforma. Mire, esto parece sencillo, pero no lo es. Estar ante una multitud de 10,000 personas y decirle a una mujer, usted se llama fulana de tal, vive en tal calle, tiene tal enfermedad. Hermano, eso es arriesgar mucho. ¿Por qué? Porque qué tal si eso no era. Imagínense, quedar en evidencia ante una multitud de ese tamaño. Por eso él nunca se arriesgaba a decir nada hasta que él decía, él ya está aquí. Cuando él decía eso, entonces la presencia de Dios estaba allí. Por eso, mire, aquí, bueno, él está hablando con esta persona que andaba en la montaña y dice, Jeff, yo lo sentí aquí desde que empecé a cruzar la montaña. O sea, él era sensible a la presencia de Dios. Él me abrazó y dijo, Billy, yo lo quiero encontrar a él aquí mismo en su catedral. Imagínese, un hombre que oponía resistencia. Él mismo acaba de decir que no podía hacer lo que él se entregara a Cristo. Y ahí no fue bajo un gran sermón. Apuntarlo ahí con el dedo y decir, Jeff, es mejor que tú aceptes a Cristo si no estás perdido. No. Pero si él sintió la presencia del profeta de Dios, seguramente Jeff también la sintió. Y fue la presencia de Cristo el que lo trajo bajo una convicción. Hermano, si eso produjo esos resultados allá, producirá los mismos resultados hoy, porque Él es el mismo. Jeff, yo lo sentí a él aquí desde que empecé a cruzar la montaña. Él me abrazó, dijo, Billy, yo quiero encontrar a él aquí mismo en su catedral. Eso es, él volteó. Él nunca fumaba ni nada. A él no le gustaban los automóviles porque era un ranchero. Él dijo, tú aquí no hueles gasolina ni cigarros, ¿los hueles, Billy? Yo dije, no, aquí es donde él vive, Jeff. Esa es la razón por la cual yo vengo aquí arriba. Dice el profeta, eso es estar elevado. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en la atmósfera espiritual. Entonces, el formar la atmósfera correcta no es poca cosa, hermano. Ahora, uno siempre querría, desde luego, estar en la atmósfera de alguien que lo acerque más al Señor. No con alguien que quizá esté criticando a alguien más, como dijo el profeta.
Ahora mire, antes de crear la atmósfera espiritual, primeramente tenemos que crear la atmósfera correcta. Primero vamos a estudiar lo que es la atmósfera correcta y luego tomaré unas cositas de lo que es la atmósfera espiritual. Ahora, ambas están en nuestra potestad de crearlas. Bueno, pero ¿cuál es la condición? La condición es que estemos dispuestos a crearlas. Si yo le preguntara a usted, ¿cuántos estamos dispuestos? Yo creo que la mayoría. Diríamos, Señor, yo quiero no solamente crear la atmósfera correcta, pero quiero crear una atmósfera espiritual. Mire, yo le voy a decir algo. El hermano Branham dijo que cuando él estaba predicando a veces no podía parar de predicar. Él dijo, porque no soy yo, es la gente que está jalando. Después de todo, el ministro no tiene nada que ver en el asunto. Es el pueblo, porque el ministro solamente es el instrumento a través del cual la inspiración viene para hablar a nuestros corazones. Ahora mire, hablando de atmósfera, dice el profeta en el sermón Lo Sobrenatural. Dice, digamos que vamos a un baile. Un hombre de pie y diciendo, pues ahora él no sabe si quiere bailar o no. Y esta jovencita allá, y esta esto, aquello, y la música tocando. Más cerca mi Dios de ti. Ah, qué atmósfera para un baile. ¿Usted cree que ese himno serviría para un baile? Claro que no. Dice, pues eso no es nada diferente de lo que muchas de las atmósferas. Uno entra a una iglesia para un servicio de Dios justo así de contraria, correcto. Lo único para traer la atmósfera correcta entonces para el baile es poner música que producen los bailes. Y todos se ponen a pensar que se están divirtiendo y demás. Y están teniendo un gran momento de gritos de alegría. O pongan en el piano la clase de música apropiada, el órgano y todos en la atmósfera que Jesucristo está allí yendo a suplir todo lo que se necesita. Algo irá a suceder. Atmósfera. Mire, quizá usted diga, bueno, todo comienza por la música. Mire, el profeta estableció un orden de la iglesia. Dijo que hay un preludio, hay una dirección y luego la palabra. El preludio precursa la dirección y la dirección precursa la palabra. Una cosa va de la mano de la otra. Cuando uno entra, el profeta nos dijo que durante el preludio uno puede orar, venir al altar o ahí en su banca, leer la Biblia, etcétera, etcétera. Uno está comenzando a formar una atmósfera. ¿Para qué? Para que cuando venga el director de cantos encuentre la atmósfera apropiada para poder. Aquí hay algo importante, a veces uno piensa que es poca cosa. Mire, el profeta nos dijo que la palabra Dios es un objeto de adoración. Dios, dentro de sus atributos, Él es un salvador. Pero si no hubiera nadie perdido, Él deja de ser salvador. ¿A quién va a salvar? Él es un sanador. Si no hay nadie enfermo, ¿a quién va a sanar? Deja de ser un sanador. Si Él es Dios y Dios es un objeto de adoración, si no hay nadie que le adore, hermano, Él deja de ser Dios. Usted dice, ¿por qué está diciendo esto? Mire, el hermano Branham dijo que Dios en un principio, dijo, en un sentido era Dios y en otro sentido no lo era. Porque Él, para sí, Dios es un objeto de adoración y no tenía nadie que le adore. ¿Cómo puede ser Dios si no tenía nadie que le adore? Por eso el primer atributo que Él desplegó de sí mismo fue ser Dios. Y para ser Dios Él creó los ángeles. Por eso dijo el apóstol San Pablo en el capítulo 1 de Hebreos, y adórenle los ángeles de Dios. En otras palabras, los ángeles fueron los primeros que hicieron que Dios mostrara su atributo de ser Dios. Pero aquí hay algo importante, hermano. A mí no me haría ningún beneficio saber que los ángeles, los serafines están en el cielo diciendo, santo, santo, santo es el Señor. No me haría ningún beneficio si yo mismo, con mi actitud, con mi adoración, yo mismo no hago que Él manifieste su atributo de ser Dios. Cuando Él manifiesta su atributo de ser Dios, cuando yo lo adoro.
Entonces, qué cosa. Entonces yo estoy diciendo que Él es Dios, que Él es mi Dios. Ahora mire, es muy fácil que la persona adore a Dios cuando todo está bien, pero cuando está mal. Y a veces uno dice, no, es que yo estoy muy mal, yo no puedo adorar a Dios. ¿Qué le impide adorar a Dios? Yo hace poco estaba escuchando una cita tan preciosa del profeta. El apóstol Pablo dijo que nuestro sacrificio a Dios es un sacrificio de alabanza. Y el verdadero sacrificio que Dios puede aceptar es cuando la persona aún viene en cualquier condición, en la peor condición, pero con todo y eso tiene suficiente fuerza para rendirse, levantar sus manos y adorar a Dios. Entonces usted le está ofreciendo a Él la clase de sacrificio apropiado. Hoy en día nosotros no tenemos que traer un cordero, el cordero ya fue ofrecido, pero lo que sí podemos hacer es traer nuestro propio sacrificio, agradable y santo a Dios. Ahora, dice el profeta de Dios, lo único para traer la atmósfera correcta entonces para el baile es poner su música que produce los bailes. Y todos se ponen a pensar que se están divirtiendo y demás y estarán teniendo un gran momento de gritos, de alegría. Pongan en el piano la clase de música apropiada, el órgano, y todos en la atmósfera que Jesucristo está allí y yendo a suplir todo lo que se necesita. Algo que irá a suceder, atmósfera. Pero eso es lo más difícil de hacer. Bueno, aún para mí es fácil de predicarlo. Quizá para usted es fácil escucharlo, pero producirlo no es tan fácil. ¿Sabe? Escuche. Porque si hay alguien que sabe los efectos de crear la atmósfera correcta es Satanás. ¿Sabe por qué? Porque él en una ocasión estuvo donde estaba la atmósfera correcta. Él sabe. Eso lo sabe de primera mano. A él nadie le va a venir a contar, oye, ¿sabías cuál es? Explica. No, él sabe porque él estuvo allí. Por eso Satanás, al saber eso, también sabe los efectos que la atmósfera correcta produce en la persona, en uno mismo. Y él peleará con todo lo que tiene para evitar eso. Ahora, por eso, para evitar la atmósfera espiritual, uno tiene que hacer a un lado cualquier motivo egoísta o personal. Decir, Señor, ¿cuántas veces no estamos en el servicio y estamos pensando en un pendiente que vamos a hacer el día de mañana, en algo que dejamos inconcluso el día lunes, etcétera? Hermano, pero Dios lo que quiere es que cuando usted venga aquí, cuando yo vengamos aquí, hagamos a un lado cualquier pensamiento que nos asedie. Nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones, todo le pertenece a Él. Ahora, mire, voy a tomar un ejemplo. Todos hemos escuchado la historia, lo que sucedió en el capítulo 2 de los Hechos. ¿Qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo se derramó por primera vez sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Pero llegar a esa condición no fue fácil. Mire, el Señor no les dijo cuánto tiempo deberían de estar ahí, solamente les dijo que estuvieran ahí hasta. Ahora, llegaron 120, uno de esos 120 o una de esos 120 era María. Uno de esos 120 era Juan, otro era Pedro, etcétera, etcétera. Hay otros que no sabemos los nombres. La Biblia solamente cita algunos, pero dice que estaban 120. La condición que ellos tenían que tener para recibir el Espíritu Santo es que ellos tendrían que estar unánimes, juntos. Porque dice la Biblia, ahora ¿cuántos días pasaron entre Hechos 1 y Hechos 2? Fueron 10 días. Ellos estuvieron ahí quizá, y eso es algo bueno. ¿Podía usted imaginarse? Yo una vez creo que hablaba de esto en Ciudad Juárez. Ahí estaba María, la mamá de Jesús. Estaba por ahí, quizá en una esquina, sentada. ¿Por qué dijo el profeta? No estaban orando, estaban sentados. Ellos ya tenían la promesa, solamente tenían que estar en línea, en posición para recibirla.
No tenían que decir, Señor, envía tu espíritu. No, Él ya dijo que lo iba a enviar. Solamente tenían que estar en forma, en posición y recibirlo. Pensemos de esta manera. María, desde que Jesús nació, cuando aquel hombre llamado Simeón tomó al niño en sus brazos, le dijo a María que una espada iba a traspasar el corazón de ella. ¿Es verdad? Ahora, ¿cómo? Usted sabe, no era fácil para ella. A medida que el niño Jesús comenzaba a crecer, a ser un niño, un adolescente, un joven, escuchar todo lo que la gente tenía que decir de él. Yo he dicho en la iglesia, cuando Jesús les preguntó a aquellos discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos por respeto dijeron lo mejor solamente. Ahí está en Mateo 16. Unos dicen que tú eres Elías, otros Jeremías, otros Juan o alguno de los profetas. Pero ninguno de ellos dijo sí, y otros dicen que tú eres ilegítimo, que tú eres un Belcebú, que tú eres un profeta falso. No dijeron eso. ¿Es verdad? Y eso María lo sabía. Bueno, pero lo más tremendo es que uno de aquellos hombres que un día dijo, Señor, yo te voy a defender con todo, aun si eso me cuesta la vida. Y cuando se requirió que lo defendiera, no lo hizo. ¿Es verdad? Y ese hombre sabemos que era Pedro. El único que quedó junto a la cruz era Juan y María. Los demás, ¿dónde estaban? ¿Quién sabe? Aquellos que habían disfrutado los mejores momentos con Jesús, hermano. Mire, yo quiero decirle algo. No porque lo vieron multiplicar los peces, los panes, sanar al ciego, etcétera, etcétera, las cosas son maravillosas. Pero estar en la presencia de Jesús, eso no era poca cosa. Hermano, si la presencia de un ángel de Dios produce un efecto, ¿qué produciría la presencia de Dios mismo hecho carne? Y todo el mundo reconoció eso, aún los demonios. Solo bastó para que él se acercara a un endemoniado y Jesús no iba a agredir a la persona, el demonio inmediatamente lo reconocía y decía, ¿qué tienes en contra de nosotros? Es más, le voy a decir esto, Jesús dijo, o el profeta dijo, que Jesús nunca predicó un solo funeral. ¿Por qué? Porque Él era la vida. Y la vida y la muerte no pueden estar juntos. O la muerte vencía la vida, o la vida vencía la muerte. La muerte sabía quién era Jesús. Es más, le voy a poner un ejemplo, mire. La Biblia dice en los evangelios que Jesús sanó a muchos leprosos. Usted piense lo que es la lepra. No es lo mismo que alguien esté ciego, sordo, lo que sea, pero la lepra es una enfermedad contagiosa. A los leprosos los mantenían a una cierta distancia en un lugar llamado Lazareto, ellos que eran como un lugar para confinarlos y no pueden salir de ahí porque pueden contaminar a sus padres, sus hijos, su esposa, a quien sea, a sus amigos, allí que se esté. Parecía que Jesús, sabiendo eso, porque él lo sabía, cuando un leproso llegó hacia él, parecía que él debería de haber hablado la palabra. Ahora él lo podía hacer, lo hizo. Y la palabra de Jesús bastaba para que una persona fuera sana. Pero sabe una cosa, Jesús asumió el reto. Y va, se acerca con la persona y dice la Biblia que le tocó. ¿Quién de nosotros tendríamos la suficiente fe para hacerlo? Si la ¿qué tal si me contagio? Porque la lepra se contagia de esa manera. Pero Jesús, aquí, o Jesús vencía la lepra, o la lepra vencía. Otro ejemplo, la mujer con flujo de sangre. Todos hemos escuchado esa historia. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que cuando una mujer tiene flujo de sangre era inmunda. Así lo dice. Si ella tocaba este escritorio, lo que tocara, todo era inmundo. Tocaba el micrófono y era inmundo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora imagínese usted. Ella no se paró de lejos y le dijo, Señor, sáname. Sino que fue y le tocó. Aquí había algo. O la mujer hacía inmundo a Jesús porque lo estaba tocando, o Jesús hacía limpia a la persona. Ahora, si
eso era bajo el poder de Jesús, ¿qué no sería estar en esa atmósfera? No de ver milagros, estar alrededor de la persona llamada Jesús de Nazaret. Eso tenía que haber producido un efecto en alguien que estaba por ahí. Ahora, mire, María, ella ve a Pedro, lo ve con cierto recelo. ¿Cómo es posible que el hombre que dijo que lo defendía, al final de cuentas lo abandonó? Usted dice, ¿y cómo puede usted saber que María pensó eso? Bueno, porque María era tan humana como usted y yo. Los católicos la quieren deificar y pensar que era una diosa. María no es una diosa, era una mujer común, solamente que ella tuvo la bienaventuranza de ser escogida para servir como una incubadora solamente, punto, no más. No le podemos dar más crédito a María que ese. Entonces ella pensaba como cualquiera de nosotros hubiéramos pensado. Pero entonces, ¿qué se requería? Que ellos para poder sabían, mire, como dijo el profeta, si Dios no, él con la propia María nunca la puso en un nivel más alto. O recibía el Espíritu Santo e iba al cielo, o no lo recibía y no iba al cielo. Punto. Ahora, ella estaba plenamente consciente que estaba exactamente en la misma condición que los otros 119. ¿Y qué tenía que hacer? Bueno, ajustarse a lo que Dios había dicho. Y sin duda alguna en ella estaban aquellos pensamientos, hasta que por el bien de ella y por el bien de quien haya sido, quizás se acerca a Pedro y le dice, mira Pedro, yo pues tengo este cierto sentir, y quizá a lo mejor hasta le dijo por qué era. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se ponen a cuentas, por decir un ejemplo. Quizá de esos ejemplos había más. Por eso la Biblia comienza diciendo en Hechos 2:1, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, no era tan importante que estuvieran juntos, pero eso ya era un buen comienzo. Mire, de toda la multitud que seguía a Jesús, había quedado un pequeño remanente que había atendido, que había puesto atención a lo que Jesús había dicho antes de su ascensión. En Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Y estos 120 habían atendido a las palabras de Jesús. Ahora, Jesús no les dijo que estuvieran un tiempo determinado, sino la condición era hasta. Ahora, tenían la promesa de Jesús y para ellos era una realidad, desde luego. Ahora, ¿qué tenían que hacer? Estar unánimes, o sea, en un acuerdo para poder recibir la promesa. Mire, la palabra unánimes, que dice nuestra Biblia en español, en el griego es homotumadón, que quiere decir en una mente, en un acuerdo y con una pasión. Tenían que reunir esos tres requisitos, en una mente, en un acuerdo y con una pasión. Ahora, tuvieron que formar la atmósfera espiritual para que el Espíritu Santo pudiera descender. El profeta dice en el sermón, yo soy, no temáis, dice él. Mi oración es, oh Dios, despierta a la iglesia otra vez a las reuniones de oración chapadas a la antigua de toda la noche. Despierta al pueblo a una atmósfera espiritual. Oh, se necesita eso para traer hijos dentro del reino. Se necesita la atmósfera. En esta misma noche, mientras estamos sentados, qué cosa. Mire, yo no creo, bueno, él habló esto a la audiencia que le estaba hablando, al que lo estaba escuchando en aquella ocasión. Pero si nosotros tan solo pudiéramos pensar que él nos está hablando a nosotros en esta noche. ¿Sabe una cosa? Este mensaje tiene vida propia. La mayoría de los estudiosos, por ejemplo, los que simpatizan con Wesley, con Wycliffe, con cualquiera de esos reformadores o predicadores, la mayoría de ellos están interesados en saber la biografía de ellos. Nacieron, hicieron esto y se murieron, punto. Ahí se acabó el asunto. Con nosotros no hay una gran diferencia, aunque yo aprecio y amo la biografía del profeta de Dios, pero nosotros estamos extrayendo nuestra vida del mensaje que él trajo. Esa es la diferencia entre cualquier otro personaje, como usted le quiera llamar. Dígame usted, ni siquiera los metodistas se alimentan de los sermones que hay disponibles de Juan Wesley. Pero para nosotros es una cosa distinta. Para nosotros este mensaje es vida. Tiene vida. Mire,
¿Cuántas veces cuando las congregaciones se está escuchando la cinta del hermano Branham, el audio, el profeta dice, allá atrás está una mujer que está vestida así y así y tiene tal enfermedad? Y resulta que en el siglo XXI en la congregación hay esa mujer que tiene tal enfermedad. Pero esto es lo maravilloso. Cuando el profeta dice, si usted cree, usted es sana. La misma persona allí en el siglo XXI es sana. El mundo está lleno de sus testimonios. Dígame, ¿qué teología puede producir eso? Mire, yo recuerdo hace poco les decía a los hermanos de la iglesia, yo conozco un pastor de Tucson, es un americano. Dice que él iba a la iglesia bautista y entonces en una ocasión lo invitaron a una iglesia del mensaje y en esa noche estaban escuchando el sermón como el ángel vino a mí. Al final del culto, bueno, al final casi del sermón, el hermano Branham dice, y usted, señor, que está sentado allá atrás con aquella camisa roja, trae aquella cajetilla de cigarros en su bolsillo, arrójela y usted será, dijo, arrójela porque el Señor no le agrada de eso. Y dijo, ¿sabe qué? Yo era la persona. Traía la camisa roja y traía los cigarrillos aquí. Hermano, eso es casual. Eso es Dios. Porque el evangelio que hemos recibido es un evangelio sobrenatural. Esto no fue inventado por nadie. Esto fue traído directamente de la gloria. Por eso, si el profeta dice, y en esta misma noche, si usted puede tomar eso para usted y decir, tú me estás hablando a mí, Señor, a través de tu profeta. En esta misma noche, mientras estamos sentados aquí, si esa atmósfera espiritual se formara, qué cosa. ¿Está usted dispuesto a asumir el reto en este momento? Si esa misma atmósfera correcta se formara, este grupo, ¿quién? Espero que usted pueda decir yo. Este grupo entero sería rellenado con el Espíritu Santo. Toda persona enferma sería sanada. Es la atmósfera la que lo produce. Eso no es poca cosa. Dijo el profeta, usted recibe una llenura del Espíritu Santo, pero recibe muchas rellenuras. Usted dice, eso está en la Biblia. Efectivamente, estamos hablando de Hechos 2, cuando recibieron el Espíritu Santo. Pero 2 capítulos más adelante, dice la Biblia que los mismos que estaban en Hechos 2, estaban en Hechos 3. Y dice que ellos recibieron el Espíritu Santo mientras oraban. Eso es la Biblia, eso es lo que el profeta dijo. Es la atmósfera la que lo produce. Ustedes pueden tomar un huevo de gallina y ponerlo en una incubadora y si mantienen la atmósfera correcta, empollará un pollo. No es la incubadora, ¿ven? Porque lo que cuenta es la atmósfera. Pongan un huevo de gallina debajo de un perro, empollará un pollo, es la atmósfera. Eso es lo que necesita la iglesia hoy en día, no tanto credo y teología almidonada, sino el Espíritu de Dios viviente derramándose sobre su pueblo para traer una atmósfera espiritual. No uno diciendo, yo creo que es esto, y el otro, yo creo que es eso. Es difícil para que el Espíritu Santo obre. ¿Saben ustedes que cuando vino primero el Espíritu Santo? ¿Saben ustedes cuándo vino primero el Espíritu Santo? Fue en el día de Pentecostés, cuando todos ellos estaban unánimes juntos. Y luego vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ellos tuvieron que tener la atmósfera correcta. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día, hermanos, dice el profeta. Ahora, por eso cada persona es responsable delante de Dios por mantener esa atmósfera espiritual en el hogar. Mire, en estos días hablábamos en la iglesia, cuando el profeta habla del avivamiento, pero a veces decimos, hermano, nosotros queremos tener un avivamiento en la iglesia. El hermano Branham dijo que el avivamiento comienza en el hogar. Mire, ¿cuántas personas? Yo no sé, quizá alguno de ustedes que tienen algún hijo mayor que quizá no está sirviendo al Señor y no quiere servir al Señor. Bueno, quizá no. Hay lugares donde sí existe eso. ¿Sabe una cosa? Usted forme la atmósfera correcta en el hogar y sin que le esté citando un sermón a diario, eso va a ser la obra en él o en ella. Porque una cosa sí le digo,
El poder de Dios es mayor que el poder de Satanás, que puede llevar a una persona a hundirlo allá afuera. Eso es lo que se tiene que hacer, comenzar el avivamiento en el hogar, para del hogar traerlo a la iglesia. Por eso cada persona es responsable de mantener esa atmósfera espiritual en el hogar, en la escuela. Mire, si en México, en las escuelas hay una atmósfera terrible, aquí debe de ser peor todavía. Eso es verdad. Y yo no estoy hablando mal de la escuela de aquí, pero yo creo que así debe de ser. Por eso es importante que la persona pueda llevar la atmósfera correcta de su hogar a la escuela. Y yo sé que eso, bueno, va a producir que el infierno se quiera voltear con las patas hacia arriba, pero con todo eso tiene que prevalecer la atmósfera de Dios. Ahora, también en el trabajo, pero no solamente en el hogar, en la escuela y en el trabajo, sino principalmente aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque una mala actitud crea una mala atmósfera, y una mala atmósfera contrista al Espíritu de Dios. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos eso. Como decíamos en un principio, el profeta nos lo dijo, cualquier iglesia sin el Espíritu de Dios es una logia. Hermano, yo creo que mucha gente se ofendió cuando el profeta dijo eso, pero es verdad. Lo que va a hacer la diferencia entre nosotros y cualquier grupo religioso es la presencia del Espíritu de Dios. Si no podemos tener al Espíritu de Dios en nuestros medios, no queremos ninguna iglesia. ¿Para qué? Y eso no es como que el Señor tenga sus favoritos, diga, bueno, con aquellos sí y con aquellos no. Depende de la atmósfera que nosotros podamos crear. Por eso, cuando le demos un buen servicio a Dios, Él nos lo va a retribuir. Mire, dice el profeta en el sermón de Elías y Eliseo. Usted sabe que en una ocasión dice la Biblia que el pueblo de Israel tenía 7 días vagando por el desierto y no tenían agua. Entonces, bueno, Josafat y el otro personaje, creo que era Jeroboam, decían, bueno, ¿cómo vamos a hacer para tener agua? Son 7 días. Y entonces uno de ellos tuvo una revelación, dijo, vamos a buscar a Eliseo. Él derramaba agua en las manos de Elías, seguramente él tiene palabra del Señor. Fueron con él, y bueno, cuando Eliseo los vio, la Biblia dice que que Eliseo se enojó, en pocas palabras, y le dijo, mira, si no fuera por el respeto que tengo al Dios de tu padre, ni siquiera te volteo a ver. Dijo el profeta, no importa cuán profeta era Eliseo, en esa condición no podía hacer nada. Ahora, mire qué cosa, hermano. Si el único recurso, a la única persona que ellos podían acudir como ayuda, no estaba en condiciones, eso es verdad, parecía que todo estaba perdido. Pero Eliseo sabía su responsabilidad. Y en vez de decir, espérese, voy a ir aquí a mi cubículo, voy a orar al Señor para pedirle que, ¿sabe qué fue lo que él pidió? Dijo, tráiganme un tañedor. ¿Qué es un tañedor? Es un músico de instrumentos de cuerdas. A través de los sermones yo he encontrado, bueno, quizá una cosa la dice aquí, otra acá y otra más allá, pero uno ya con los sermones donde él habla de eso, uno ya sabe cómo estuvo la dirección de aquel culto, cuáles fueron los cantos que se entonaron. Primeramente, dijo que el canto que entonaron es más cerca, mi Dios, de ti, un canto de adoración. Y el siguiente que entonaron, usted dice, bueno, esos cantos, hermanos, si en aquel tiempo no se conocían, yo no sé, mire. El hermano Peregrín dijo que en una ocasión, que una de las primeras veces que él fue a Brasil, que cuando le dieron el lugar para pasar el púlpito, dijo, entonaron un canto que yo conocía, que lo compuso un hermano él vivía en Tucson, él ya partió hace algunos años, se llama Fred Barker. Dijo, yo sabía ese canto porque lo había escuchado en Estados Unidos. Y entonces dice, bueno, lo recibieron en el púlpito con ese canto después de que terminó de dar su testimonio. Cuando se bajó del púlpito, ya estando en la oficina, el pastor le dijo, oye, hermano, me da gusto que ustedes entonen también ese canto. Dijo, ¿cuál canto? Con el que me recibieron a mí. Dijo, yo conozco al escritor, él vive en Tucson.
Dijo, hermano Green, ese canto nosotros lo hemos cantado aquí en Brasil por más de 50 años. Hermano, ese es el Dios sobrenatural. ¿Cómo Dios a un americano le puede dar la inspiración para ese canto y a un brasileño le puede dar la misma inspiración con la misma tonada para ese canto, y ellos ni siquiera se conocían el uno al otro? Por eso, si el hermano Branham dijo que el tañedor entonó el canto más cerca, mi Dios, de ti, yo creo que ese fue el canto. Pero entonces, después de la adoración viene la alabanza. ¿Y sabe usted cuál fue el segundo canto que encontraron? Habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá. Luego, el tercer canto que dice el profeta que entonaron, él fue el hermano, el que detonó el asunto, y fue solo creer, para traer la presencia del ángel del Señor. Y fue entonces cuando Eliseo pudo ver una visión. Y mire, el profeta está hablando de esa historia y dice aquí en el sermón, Elías y Eliseo dice, pero usted dice, hermano Branham, yo no soy el profeta, o sea, Eliseo. Pues usted dice, hermano Branham, yo no soy el profeta. Bueno, si usted no es el profeta, usted puede ser uno de los instrumentos a fin de cuentas. Solo manténgase tocando, así es. Usted no tiene más que esos 10. Solo déles rienda suelta tan fuerte como pueda. Escuche, si usted no puede ser el profeta, sea parte de los tañedores. Haga algo para hacer que descienda el Espíritu del Señor. Entonces, ¿quién va a hacer que descienda el Espíritu de Dios? Vamos a ser nosotros. Dios nos da esa responsabilidad. Por eso el profeta dijo, haga algo para hacer que descienda el Espíritu del Señor. Dice amén. El profeta no podía hacerlo en sí mismo, tenía que tener al tañedor que lo ayudara. ¿Qué cosa? Ahora yo sé que Dios es todopoderoso, pero Él tiene leyes a las cuales Él se sujeta. Si el profeta dijo, el profeta no podía hacerlo en sí mismo, tenía que tener al tañedor que lo ayudara, el Espíritu de Dios no puede descender nomás porque sí, tiene que tener al pueblo que le ayude. Ahora, y mire, cuando uno viene y forma esa atmósfera correcta, y uno viene esperando que el Señor le dé algo a nuestros corazones, así será lo que recibiremos, como dice el salmista. En el Salmo 104, verso 27 y 28 dice él, todos esperan en ti, o sea en Dios, todos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. O sea, para que Él nos dé el alimento espiritual en su debido tiempo. Pero Él dijo todos. Yo espero que en esta noche nos podamos identificar como parte de esos todos, para decir todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Hermano, como dijo Jesús, si nosotros siendo malos, si nuestro hijo nos pide un pan, no le vamos a dar una piedra o una serpiente. Si nosotros venimos con esa actitud, nosotros esperamos en Él para que Él nos dé su comida a su tiempo. Y luego dice, les das, recogen. O sea, venimos con la actitud de recibir algo de Dios y Él nos da. Recoges, abres tu mano y se hartan de bien. ¿No es maravilloso eso? Mire, por eso la Biblia dice, dijo Amós que vendría un tiempo en el cual habría un hambre por toda la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Y pensar que en esta tarde Dios no esta tarde a nosotros, Dios nos da el privilegio de cada servicio en el cual venimos, que Él abra su mano. Y como dijo el hermano Branham del pez en el océano, que el pececito no va a decir, bueno, es mejor que yo tome con mesura el agua, porque qué tal si me la termino, se la va a terminar. O dijo, ¿qué tal si el ratón allá en los graneros de Egipto hubiera dicho, es mejor que yo tome un poquito del grano, porque me voy a terminar lo que hay en los graneros, se lo va a terminar?
Por eso nosotros no tenemos que venir con esa actitud. Señor, lo poquito que me des. Claro que Dios no tiene poco, Dios tiene mucho. Porque Él abre su mano y nos da y nos llenamos, nos hartamos. Deje que el mundo perezca de hambre, pero Dios tiene un alimento espiritual para su novia, del cual las iglesias no saben nada al respecto. En el Salmo 145, verso 15 y 16 dice lo mismo. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das otra vez su comida en su tiempo. Me agrada esto. Por lo que el profeta habla que Dios dé el alimento espiritual en su debido tiempo. Y luego otra cosa dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo viviente. Ahora eso es lo que el Señor ha prometido hacer. Ahora, dice el profeta en el sermón, hay alguna cosa muy difícil para el Señor. El Espíritu lo declaró porque él mismo, o sea, está hablando de Abraham, se guardaba en una atmósfera espiritual todo el tiempo. Es lo que yo le decía hace unos momentos. De tal manera que él podía reconocer el bien del mal todo el tiempo. De esa manera el cristiano debería hacerlo hoy en día, es mantenerse uno mismo preparado en oración, en una atmósfera espiritual, siempre, nunca viendo el lado malo, pero viendo el lado bueno. Ustedes son hijos de Dios esperando sus bendiciones. Ahora, yo creo que cualquier ministro, cualquier siervo del Señor, es nuestro interés que la iglesia a la cual el Señor nos ha puesto para predicar esté en esa condición. El profeta dice en el sermón en su presencia, está hablando del hermano Orman Neville, dice, y él está haciendo una tarea tan maravillosa al obedecer los mandamientos de Dios y predicando la palabra y manteniendo esta gran atmósfera espiritual en la iglesia todo el tiempo. Porque esto no es solamente por un momento, esto es por todo el tiempo. Por eso cuando uno está dispuesto a crear la atmósfera espiritual, es impredecible lo que el Señor va a hacer. En el hogar, en el trabajo, en la iglesia, donde sea. Por eso el Señor quiere eso, efectivamente eso es lo que Él está buscando, que nosotros como sus hijos formemos esa atmósfera. A nosotros Dios nos ha dado esa facultad, la atmósfera no viene automáticamente. Le vuelvo a repetir la escritura que tomé al principio. Jesús dijo, donde quiera que estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo voy a estar en sus medios. Pero para que Él pueda estar en nuestros medios, nosotros tenemos que formar la atmósfera espiritual. Que yo pueda decir realmente, como dijo David, mi copa. Como dicen en el mundo, depende cómo la vea, media llena o media vacía. Yo no la quiero ni media llena ni media vacía, yo la quiero rebosando. Que usted pueda tener suficiente para el miércoles día de servicio. Usted puede decir, Señor, aquí estoy con mi copa hacia arriba esperando que tú una vez más traigas tu palabra para que pueda salir rebosando. Yo no creo, hermano, que ningún creyente se debe de conformar con algo menos que eso. No decir, Señor, pues hay con que tú me des una migaja. Dios no le da migajas a nadie. Es más, quiero decirle, en este tiempo, Él nos hizo sentar en la mesa. Y nos dio lo mejor que Él tenía. Aquellas cosas que Él tenía ocultas desde antes de la fundación del mundo. Por eso no deberíamos de escatimar en predicar aquello que Dios ha hablado a través de su profeta. Porque es la Biblia revelada. Es lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que Dios quiere que tengamos una atmósfera espiritual. Eso es lo que quiere. Pero ¿quiere usted? Él quiere. Pero ahora, si nosotros queremos, ¿qué va a impedir todo lo demás? Así que yo espero que estas palabras se queden en nuestro corazón. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te agradezco, Señor Jesús, por este pequeño pensamiento de tu palabra, Señor. Al decir pequeño no estoy minimizando tu palabra, Señor, sino más bien quizá mi poca capacidad para poder expresar lo que tú quieres para tus hijos, Señor. Pero Padre, tú quieres que estemos en esa atmósfera, Dios, en esa atmósfera espiritual. Padre, y eso está en nosotros, Señor, está en nuestra facultad. Tú nos diste esa facultad, Señor,
dependerá de nosotros, Señor Jesús. Padre, pero permite, Dios, que en esta noche esto que se ha hablado, no porque yo lo he hablado, yo creo que el pastor también aquí lo ha hablado, pero que sea una revelación más a nuestra vida, Señor. Padre, tú quieres, Dios, y lo vas a hacer mucho en nuestros medios, Señor. Pero depende de nosotros, mi Dios, que tengamos la atmósfera correcta, Dios. Bendice a tu pueblo, bendice la confianza del pastor, Señor. Y Padre Celestial, que tu palabra siempre, siempre se quede en nuestros corazones por nuestro propio bien, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más agradezco la invitación del pastor y realmente fue un gusto, de veras se lo digo de corazón, no porque esté aquí presente, el haber podido estar en esta iglesia. Nosotros estamos en Cuautitlán, Izcalli. Cuando cualquiera de ustedes, con la aprobación del pastor, ande por allá, será un gusto el poder recibirles y poder atenderles. Gracias, pastor. Que Dios les bendiga a todos. Aleluya.